Buenas tardes a todos. Una vez más me gustaría agradecer su participación en nuestro ciclo de webinars. También me gustaría compartir algunas recomendaciones. Si tiene alguna duda durante la presentación, por favor envíe un chat por el botón Questions and Answers que está arriba en su pantalla. Las preguntas serán contestadas en el final de la presentación. Además de esto, la opción de anotación no estará disponible. Por favor, no hacer clic. Y esté seguro que su micrófono esté cerrado. Hoy es el segundo día de nuestro ciclo de webinars y vamos a hablar sobre tomosíntesis mamarias, principios y aplicaciones clínicas, con doctora Vivian Schwartz, radióloga especialista en imagen mamaria, en CDB Premium y alta medicina diagnóstica en São Paulo, Brasil. Doctora Vivian, muchas gracias por su presentación y sea muy bienvenida a nuestro webinar. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de tomosíntesis, principios y aplicaciones clínicas. En la clínica en São Paulo, Brasil, empezamos a trabajar con tomosíntesis hace 10 años, empezamos en mayo de 2010 y voy a pasar un poco de la experiencia que tenemos y por qué hacemos tomo. Cuando hablamos de cáncer de mama, ¿cuál es el objetivo? Es reducir la morbidad y la mortalidad por el cáncer de mama. ¿Y cómo lo hacemos? Con el rastreo de mamografía. La mamografía permite la detección temprana del cáncer mamario. Reduce la mortalidad entre 15 y 50%, pero tiene una sensibilidad de cerca de 80%, o sea, en 20% de los casos no detectamos el tumor con mamografía. El tumor puede ser detectado por palpación, con eco o resonancia. También tenemos entre 3 y 10% de los casos que hacer una reconvocación o otras imágenes. Tenemos que llamar a la paciente para hacerse una compresión, una magnificación o a veces un otro examen. Esto lleva a una grande ansiedad. Cuando llamamos a una paciente para que vuelva y tenga que hacer otra imagen, siempre está ansiosa, tiene miedo que haya algo en la mama. También hay un costo para hacer otro examen y una demora en el diagnóstico. Y sabemos que en mamografía tenemos también falsos positivos, o sea, biopsias que podrían ser evitadas. Este es un ejemplo gráfico de las limitaciones de la mamografía. Tenemos el detector, la mama comprimida, el compresor y los rayos X. Si la mama es densa, tiene quistes o tejido glandular muy denso y hay una lesión espiculada en el medio del tejido, este es como sería visto en la mamografía, una incidencia craneocaudal, la proyección, la lesión no será vista en la mama. La superposición de las estructuras normales de la glándula o de alteraciones benignas puede enmascarar imágenes. Hay también el enmascaramiento de los márgenes, entonces no podemos ver muy bien si es regular o especulado, que lleva a cánceres no detectados y a los falsos negativos que, como vimos, están en cerca de 20%. También tenemos la creación de falsos positivos. La mama comprimida otra vez, el detector, el compresor, los rayos X y las estructuras normales pueden simular una falsa lesión en la mamografía. Entonces son lesiones que simulan cáncer, pero son benignas o normales, son los falsos positivos. Cuando vemos algo así, tenemos que llamar a la paciente para hacer sea otras imágenes de mamografía o otros exámenes como ecografía, resonancia y a veces biopsias. Esto lleva a una ansiedad muy grande de las pacientes. Tienen miedo de tener un cáncer y muchas veces era benigno. Y hay un costo para que se haga todo eso, sea una eco, una resonancia o una biopsia. ¿Y cómo se puede mejorar? Con tomosíntesis. ¿Qué es la tomo? Es como una mamografía, pero el tubo se mueve en arco. Aquí vemos el movimiento de tubo de rayos X, el detector, la mama comprimida, el compresor y las fatias que se ven. Tenemos las proyecciones. En nuestro caso, hacemos 15 imágenes en un ángulo de 15 grados. A cada grado se toma una imagen. Esto lleva cerca de 4 segundos.
El equipo es semejante al mamógrafo digital. Hay un tubo de tungstenio que tiene alta potencia, alto MA, con menor dosis. Los filtros pueden ser de molibdenio, rodio o plata. El detector es de conversión directa, tiene alto DQE, una lectura rápida con bajo ruido. El tiempo de adquisición de la imagen es corto, son 4 segundos. Y para que se haga la reconstrucción lleva menos de 1 minuto. Entonces, así que la tecnóloga termina de tomar las imágenes en la sala de mamografía, en 1 o 2 minutos tenemos las imágenes en la estación de trabajo, en la sala de los radiólogos. Aquí se ve en tiempo real, en este video, cómo se hace una tomosíntesis. Podemos ver el movimiento del tubo en arco, toma las imágenes, vuelve a la posición inicial. Eso lleva exactamente 4 segundos. Es muy rápido y para la paciente es confortable porque es rápido, entonces no tiene la sensación de estar mucho tiempo con la mama comprimida. Estas proyecciones van a ser procesadas por un software que llevan a los cortes de tomo de 1 milímetro. La imagen diagnóstica son estos cortes de 1 milímetro de grosor. Antes teníamos en una mamografía 4 imágenes, 2 craniocaudales y 2 mediolaterales. Con la toma ahora, si la mama comprimida tiene un grosor de 4 centímetros, para cada posición vamos a tener 40 cortes más la imagen de la mama. Si antes teníamos 4 imágenes para esa mama comprimida con 4 centímetros, pasamos a ter 164 imágenes para analisar. Si la mama comprimida tiene 6 centímetros, vamos a tener 60 cortes para cada posición, 240 cortes más las 4 imágenes de la mamografía, 244 imágenes y no 4. Eso toma más tiempo para que se analice. Al principio nos quedábamos hasta tarde de la noche y con el tiempo, con la curva de aprendizaje, se puede hacer más rápido y nos toma menos tiempo, pero nos ayuda mucho. Estas son las imágenes como vemos en el detector con los distintos ángulos. Entonces, si tenemos en una incidencia frontal tejido normal y una lesión sospechosa, no se ve muy bien. Pero cuando hacemos con otro ángulo, se puede separar las imágenes mejor y ahí hacer el diagnóstico. ¿Qué hace la tomo? Elimina la superposición, permite mejor definición de bordes de las lesiones. Nos ayuda con la localización espacial, sea para biopsia o cirugía. Cuando vemos las imágenes en la estación de trabajo, la estación nos muestra el grosor de la mama, en qué posición está este corte, sabemos si está craneal o caudal, en la incidencia craniocaudal, o si está medial o lateral en la oblicua. Y ahí podemos saber a cuántos milímetros de la piel, sea lateral o medial, está la lesión. Ayuda mucho para hacer una eco guiada o para hacer una biopsia y también para el cirujano, porque podemos tener más precisión en la distancia que está de la piel, de la pared torácica, del pezón. Tiene mejor detección y caracterización, por tanto mayor sensibilidad y mejor caracterización del normal, porque si no hay superposición que simula una lesión, tenemos mejor caracterización de que sea normal, mayor especificidad y menos imágenes adicionales. Las tasas de recall son mucho más bajas con tomosíntesis. ¿Qué aporta la tomo? Permite entonces confirmar o excluir la presencia de una lesión en la mama, caracterizarla, si es irregular, circunscripta o especulada, la localización, permite variar la extensión, si hay más de una lesión, reducción del recall, reducción del BIRATS-3. Eso nos ayuda mucho porque hacemos mucho control de asimetrías y hoy sabemos que la simetría es tejido, es benigna, la clasificamos como 2, o se puede ver que hay una distorsión de arquitectura, se clasifica como 4 y se hace la biopsia con un valor predictivo positivo mucho más alto que teníamos antes y menos biopsias benignas.
Ese trabajo, publicado por la doctora Rafferty en 2009, fue uno de los primeros trabajos sobre tomosíntesis. Nos muestra la especificidad y sensibilidad. En la línea azul vemos de la mamografía digital y en la línea roja la sensibilidad y especificidad son más altas con la tomo. 2D, la mamo digital más la tomosíntesis. Es muy difícil en medicina, tenemos un examen que nos permite mayor sensibilidad y especificidad, y con la tomo tenemos eso. El Oslo Trial es el trabajo más conocido de tomosíntesis. Fue diseñado, fueron incluidas al final 24.313 mujeres, analisadas 24.301 en 4 brazos. El primer se hizo mamo digital. En el segundo brazo, mamo digital con lectura con CAD. En el tercer brazo, mamo digital con tomosíntesis. Y en el cuarto brazo, tomosíntesis con mamografía sintetizada. La mamografía sintetizada es obtenida a partir de las imágenes de la tomo y no necesita que hagamos la mamo digital. Tiene una dosis más baja de radiación y menos tiempo de examen. No voy a hablar más porque si no hago un spoiler, porque eso va a hablar el doctor mañana. Entonces, solo para ilustrar lo que es la sintetizada. Y todos los brazos fueron comparados. Los resultados, publicados el año pasado, de las 24.301 mujeres entre 50 y 69 años, fueron encontrados 281 cánceres, siendo 51 de intervalo. Fueron seguidas por 2 años, de noviembre de 2010 a diciembre de 2012, y que encontraron de sensibilidad y especificidad en todos. Con tomo, sea con la mamografía digital o sintetizada, la sensibilidad fue mayor y la especificidad todavía permaneció alta. Y el valor predictivo positivo, que era en la mamo digital de 9.9%, subió para 14.1%. Y el valor predictivo negativo se mantuvo también alto, o sea, detectamos más cánceres, pero no tenemos tanto falso positivo como teníamos en la mama. En muchos trabajos de la literatura se demostró una menor tasa de rellamada. La tasa varía más porque la tasa de rellamada inicial de cada servicio donde se hizo los trabajos era distinta. Entonces, en sitios donde se tenía una tasa más alta, hubo una reducción mayor y hay partes donde se acepta una tasa de rellamada menor, entonces hubo menor reducción, pero en todos los casos hay reducción de la tasa de rellamada. Y una mayor detección del cáncer invasivo, que es el cáncer que queremos detectar. Cuanto más temprano mejor, porque hacemos un tratamiento más tranquilo, menor, con menos morbidad y menos mortalidad. La tasa de detección fue entre 40 y 50% mayor. Y cuanto a las diferencias por densidad mamaria y edad. Cuanto a la tasa de rellamada, en este trabajo publicado por la doctora Conan en 2019, se puede ver. La línea negra nos muestra las pacientes jóvenes entre 40 y 49 años. Hubo una menor rellamada en todas, sea mamadas densas o no densas o en todas pacientes. En las pacientes más añosas también hubo una reducción, pero es mucho mayor en las más jóvenes. Y hay también una otra observación importante en este trabajo. En general, las pacientes más jóvenes están haciendo su primera mamografía. La tasa de rellamada para el primer examen es mucho más alta de que los otros subsecuentes, porque no tenemos imagen previa para comparar. Una vez que ya tenemos una o dos imágenes anteriores, nos hace más fácil saber si eso es normal o no. Entonces, hubo una mayor reducción en la tasa de rellamada. Y la detección de cáncer fue también de 2.5 para 4.5 en las jóvenes, en todas las densidades, y en las más idosas de 6, cerca de 6.5, un poquito más, hasta casi 10.
Entonces, en todas edades, de todas densidades, tenemos menos recall y más detección de cáncer y más detección de cáncer invasor. Un ejemplo, un caso de una paciente que vino para rastreo, una mama densa heterogénea en la oblicua medio lateral. Y cuando hacemos la tomo, es así que se presenta para nosotros en la pantalla, en la estación. Vemos cada corte, estamos en la piel, y cuando vuelve, podemos ver en el cuadrante medial una lesión espiculada. En la incidencia medio lateral oblicua, se ve acá. Entonces vemos, llegamos a la piel, hay calcificaciones cutáneas y se puede ver la lesión espiculada. Era um carcinoma ductal invasor. Isso nos permite caracterizar a lesão, não temos que chamar para hacer compressão. Sabemos que está no quadrante superomedial. Quando vemos os cortes, sabemos exatamente a que distância da pele, seja para superior ou inferior, lateral ou medial, nos hace fácil para hacer a biópsia. Então, para caracterizar lesões, o professor Mike Mitchell, em 2009, hizo um trabalho comparando como se pode caracterizar. Há uma observação, em geral, em Latinoamérica, em Estados Unidos, utilizamos a classificação BIRADS. Em Inglaterra, se utiliza a classificação M, que vai de M1 a 5, M1 e 2, exames normais, 3, indeterminado, 4 e 5, sospechoso, como hacemos com o BIRADS. Então, o indeterminado, em las mamas de filme, foi encontrado em quase 2/3. Em mamas digitales, 36%, e com tomo, 20%. Ou seja, se pode caracterizar melhor se a lesão é sospechosa ou é benigna. Um exemplo, uma paciente que vino para um exame de rastreo, uma mama densa heterogênea, se vê um nódulo oscurecido em la mama derecha, en el quadrante lateral. En la oblicua se ve el nódulo y posterior hay una simetría, una área que está en no man's land, en la región posterior. Me gustaría estudiar mejor un poco esta área. Cuando hacemos tomo, se puede caracterizar el nódulo como circunscripto, con bordes regulares, era un quiste, y se ve muy bien una distorsión de arquitectura posterior al nódulo. Se ve en la ecografía, había también una distorsión, una imagen ampliada, el quiste, muy circunscripto, y la distorsión de arquitectura. Era una lesión esclerosante compleja con atipia epitelial plana. Vemos mucho mejor distorsiones de arquitectura en tomo do que vemos en la mamografía 2D. Y cuanto al tamaño de las lesiones, un otro trabajo por el Dr. Michel comparó las dimensiones de los tumores en la mamografía digital 2D, con tomosíntesis, con cirugía y la patología. Y que encontró en 78 casos, sea de carcinoma invasor o in situ, que en los nódulos espiculados, incluyendo las espículas, se tenía una mejor correlación de las dimensiones en la tomo de que en la mamografía. Para nódulos circunscriptos también. Y para calcificaciones no hubo correlación. O sea, para las lesiones más sospechosas, que sean nódulos, la toma es mejor que 2D. Y si hay espículas, tenemos que incluir las espículas, pero las más gruesas, las muy finas, no se debe incluir porque si no vamos a superestimar el tamaño de la lesión. Un ejemplo de las dimensiones, esta paciente tenía 48 años, se hacía un control de esta simetría en la mama izquierda, tenía una calcificación grosera asociada, se ve en la oblicua, es una simetría, calcificaciones groseras, la dimensión en la mamografía y cuando vemos en la tomo, la lesión es una distorsión de arquitectura y es mucho mayor. Se puede hacer compresión localizada con tomo
Medimos en la compresión 2D y la compresión con tomo. En la cirugía era una lesión esclerosante papilífera compleja que medía 6.3 centímetros. En la mamografía para nosotros medía 3 centímetros. Entonces puede tener una correlación mejor y dar al cirujano más información sobre la lesión. Y las calcificaciones. Cuando empezamos teníamos mucha duda. Es difícil ver calcificación en la toma en principio y algunas cuestiones técnicas importantes cuanto a las calcificaciones son: la paciente tiene que estar inmóvil, porque las calcificaciones muchas veces son muy pequeñas y si la paciente se mueve, no las vemos. Otra cosa importante es que tenemos que tener en cuenta las reconstrucciones de las imágenes son paralelas al detector. Los ductos mamarios no están paralelos al detector. Por tanto, muchas veces vamos a ver parte de un grupo de calcificaciones en un corte, otra parte en otro corte. ¿Cómo hacemos para tener una visión panorámica y saber la distribución? Tenemos, sea la mamografía 2D o la sintetizada, y se puede hacer slabs, se puede unir más de un corte para que tengamos un grosor mayor y ahí podemos incluir todo el grupo. Cuando vemos calcificaciones en nuestra clínica, hacemos un slab y depende de cuántas calcificaciones tenemos, podemos hacer con 1, 2, 3, 4, hasta todo el grosor de la mama. En general, con 1 centímetro se ve muy bien y se puede mover por la mama y tener la distribución. Ese trabajo del Dr. Copans estudió 3.000 pacientes, 119 casos tenían calcificaciones que no eran benignas y comparó tomo en una incidencia oblicua con 2 incidencias de la mamografía 2D. Y compararon lo que llamaron de claridad, que era la nitidez, contraste y la calidad diagnóstica de las imágenes. Demostraron que 41.6% de los casos la tomo fue mejor que la mamografía para ver las calcificaciones. En 50.4% fueron iguales. En 8% la 2D fue mejor que tomo. Concluyeron que las calcificaciones pueden ser demostradas con claridad igual o superior en tomo en 92% de los casos y que la tomo permite la análisis interpretativa comparable o tal vez mejor de las calcificaciones detectadas. Y siempre que tenemos duda, se puede hacer una MAG. No se puede hacer magnificación con tomo, pero se puede hacer una magnificación que tiene el foco fino e estudiar mejor las calcificaciones siempre que tengamos duda. Un ejemplo, una paciente que tenía un engrosamiento de la piel, se veían calcificaciones lineales ramificadas en la mama derecha, tenía linfonodos aumentados en la axila derecha con micro, se ve el engrosamiento de la piel. ¿Y qué vemos? En la tomo se puede ver una distorsión arquitectural asociada. En muchos casos en que vemos calcificaciones en la mamografía 2D, cuando vamos a la tomo, encontramos la distorsión. Y aquí veíamos muy bien el engrosamiento de la piel. En la oblicua podemos examinar las axilas y vemos las calcificaciones lineales con la distorsión y las calcificaciones junto a los linfonodos. Este caso era un carcinoma invasor con in situ, grado 3, y la paciente se está tratando con quimioterapia adyuvante. Y cuanto al recall, en casi todos los trabajos observamos una reducción. Este, publicado en 2009 por Gould, nos mostró que la tomo sumada a la mamo producía una reducción de 30% en el recall. Ese otro trabajo de Poplack nos mostró una reducción de 40%, pero para ellos, para las calcificaciones, la MAG era mejor. Eso se explica por el foco, porque el foco de la tomo es el mismo de la mamo, punto 1, y el foco de la MAG é menor. Foco fino nos ayuda para ver calcificación. En ese otro trabajo, publicado en el CR,
se demostró que 2/3 de las distorsiones arquitecturales que se encontraban en la mamografía 2D eran superposición de tejido en la tomosíntesis. Então, nos muestra menor recall y menos biopsias benignas. Eso observamos porque desde que empezamos a hacer tomo, no hacemos más biopsia de asimetrías focales, hacemos biopsia de distorsiones de arquitectura o de asimetrías en desarrollo. Y el valor predictivo positivo de las biopsias es más alto. Este otro trabajo comparó la tomo con incidencias adicionales, con compresión, con MAG, perfil, y mostró que con tomo hay menos falsos positivos y menos VIRADS 3. Una cosa también que es un objetivo porque hacer un control deja a la paciente ansiosa, tiene un costo y ese tiempo que perdemos para hacer el control podríamos hacer una otra paciente. Un ejemplo, una paciente con mama densa, heterogénea, tenía una simetría en el cuadrante medial de la mama derecha, en la oblicua se ve inferior, era cuadrante inferior-medial, y en los cortes de tomo, cuando analizamos todos, se veía solamente superposición de estructuras glandulares, era un falso positivo de la mamografía, no tenemos que hacer más nada. Y en la mamografía diagnóstica, la tomo nos permite confirmar o excluir la presencia de lesión, caracterizarla, localizar, demostrar o excluir la multiplicidad. Sabemos que en un gran número de casos el cáncer de mama tiene más de una lesión, puede ser multifocal o multicéntrico. Es muy importante tener el diagnóstico del primer diagnóstico para que la paciente no tenga que se hacer una otra cirugía o empezar todo el tratamiento otra vez. Esta paciente tenía un nódulo palpable en la mama derecha. Se veía en la mamografía, tenía una retracción de la piel bajo el nódulo y un otro nódulo oscurecido en la mama izquierda que se veía muy bien, circunscripto, bordes regulares, era un quiste. Y volviendo a la mama derecha, que tenía una lesión sospechosa, se veía en el corte 25, en la oblicua, la primera lesión. En el corte 35, o sea, a 1 centímetro, ya veíamos una otra lesión especulada y una otra más abajo. En la incidencia craniocaudal, se veía la primera lesión, corte 15. En el corte 26, a 11 milímetros, otra lesión, y se veía más una. Entonces sabemos a qué distancia están las lesiones una de la otra y que hay más de una lesión. Era un carcinoma ductal invasor multifocal, grau 2, histológico 3 nuclear. El tamaño de los focos 2 centímetros y 1,5 centímetros. Entonces 1, 2, 3 lesiones. Esta información es de extrema importancia para el cirujano que va a tratar la paciente. Y el tiempo de interpretación. Como hablamos, si antes teníamos 4 imágenes para cada mamografía, ahora si es una mama de 4 centímetros, tenemos 164. Imagina si es una mama de 8 centímetros, tenemos 324 imágenes. Esse trabalho para o Dr. Perscone comparou em exámenes de rastreo com dupla lectura o tempo de lectura para tomo e para mamografia 2D. Então, hacían 2 incidências de tomo e 2 incidências de la mamografia. Para a leitura de uma mamografia digital, se levava em promédio 49 segundos e para a tomo 92 segundos. O aumento do tempo é cerca de 40 a 60%. Se pensamos em uma clínica que hace 100 exámenes al dia, o tempo é muito importante. A conclusão que eles chegaram, o tempo de interpretação é aceitável para análises em batch, ou seja, análises em um grande número de exámenes de rastreo. Isso se pode reduzir com a curva de aprendizagem, com a experiência, e se estão desenvolvendo também softwares que nos vão ajudar a fazer com que o tempo de interpretação seja mais baixo. E quanto ao carcinoma de intervalo?
están empezando a publicar los primeros trabajos sobre el carcinoma de intervalo. ¿Y qué pasó? Este trabajo de la doctora Conan tenía el resultado solamente para el primer año, demostró una reducción, la tasa de biopsia quedó estable, hubo un incremento en la tasa de detección de cáncer invasor, la tasa de detección de cáncer en general y en el valor predictivo positivo. Entonces, cuando se hace una biopsia, la posibilidad de que sea maligno es mayor. Aquí se demuestra la tasa de detección, de cáncer, la tasa de detección de carcinoma invasor en los primeros 4 años, la tasa de biopsia y una reducción de carcinoma de intervalo. Eso fue publicado un año después, todavía no tenemos los resultados de los años seguintes. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo trabajamos en la rutina. Entonces es una correlación de nuestros casos, por en general hacemos tomo, hacemos la eco y la biopsia. Essa paciente, 43 anos, vino para ser rastreo, tinha mama densa heterogênea e se veía uma distorção na mamografia na mama esquerda. Se hizo una MAG, veíamos distorsión con algunas micro junto a la distorsión. Hicimos una tomo. Essa es la imagen sintetizada, obtenida a partir de los cortes de tomosíntesis. Encontramos calcificaciones que no se ven en la mamografía, en la mama derecha, y 2 áreas de distorsión de arquitectura. Essa es la primera área que se ve en la mama 2D, pero ya se encontraba una otra área en la civil. Las micro de la mama derecha y las 2 áreas de distorsión. Cuando analizamos la tomosíntesis, vemos una de las áreas, se puede ver bien en los cortes, y las otras lesiones. Se encontraban otras lesiones. Se hizo una eco, se veía la mayor lesión. En la eco 3D se puede ver, hay una distorsión de arquitectura y ya se puede ver la segunda lesión próxima a la primera. Se hizo una biopsia vacío, la resonancia, múltiples focos de tumor y había un realce en las calcificaciones de la mama derecha. Y se veía que era una lesión multifocal. Entonces, en este caso, la mamografía hizo el diagnóstico de la primera lesión, pero la tomo nos hizo sospechar de multifocalidad, se encontró la lesión en eco, se hizo la biopsia, confirmó la presencia de tumor y la resonancia para confirmar que era multifocal. La mama derecha, las calcificaciones eran benignas, alteraciones de células colunares, y en la mama izquierda, carcinoma invasor, grado histológico 1 y nuclear 1. Se hizo mastectomía por la multifocalidad, tenía axila positiva, se hizo quimio y reconstrucción. Y hoy la paciente está muy bien, no tiene más nada. En otro caso, una paciente de 45 años, la hermana y las primas tuvieron cáncer de mama y se hacía el rastreo. En mayo de 2016 vino a hacer su examen, la incidencia oblicua, la incidencia craneocaudal, y en 2017 había algo nuevo en la región posterior de la mama derecha. Se veían las 2 incidencias. Y esa, una observación muy importante, el posicionamiento para tomo es muy, muy importante. No es porque tenemos tomo que se puede hacer cualquier posicionamiento, porque en esta mama, si no se ve el músculo pectoral, no se hace el diagnóstico de la lesión. Aquí está la simetría en desarrollo y era especulada en la tomo, se veía la distorsión en los cortes de tomo, en la unión de los cuadrantes inferiores. Se buscó la lesión en la eco, hizo una biopsia vacío y confirmó la lesión. Esa es la resonancia. Acá es post-biopsia, hay un artefacto del clip. Era una lesión única, un carcinoma invasor con diferenciación apócrina. Grado histológico 3, nuclear 3, se hizo una cirugía conservadora, quimio y radioterapia. La paciente también evolucionó muy bien, está muy bien hoy.
En resumen, cuando utilizamos tomo, ¿cómo lo hacemos y para quién? Tomosíntesis es un avance importante de la técnica mamográfica, podendo ser utilizada em toda situação onde se usa mamografia. Com tomo, detectamos lesões mais facilmente e em maior número, tanto em rastreio como em diagnóstico, com menos falsopositivos. Temos melhores resultados em la detecção do câncer mamário e la qualidade de vida das mulheres, porque permite um diagnóstico mais temprano e tratamentos mais tranquilos. Y también una mayor eficiencia en el flujo de trabajo de los médicos. Las aplicaciones que tenemos, civil, que se va a hablar mañana, el K3D, que está en desarrollo, la biopsia por tomo, que se va a hablar también después de mañana, y el contraste que se habló ayer, fue muy bien explicado. Muchas gracias, y si tienen preguntas ahora podemos contestarles. Hola, doctora Vivian. Muchas gracias por su presentación. Fue excelente. Ya recibimos acá algunas dudas. Primero, ¿qué puedes decir sobre la dosis de radiación en tomosíntesis? ¿Es más grande que 2D? La dosis de la tomosíntesis es más baja de que una mamografía. Si hacemos el combo, si no tenemos la sintetizada, tenemos que sumar la dosis de la mamo 2D con la de tomo, entonces será mayor. Si empezamos a utilizar civil, que es lo que hacemos en la clínica desde 2013, tenemos una dosis más baja porque tenemos solamente la dosis de tomo. Y mismo en casos donde utilizamos el combo, como hacemos mucho menos imágenes adicionales, hay un equilibrio en la dosis, porque no tenemos que hacer compresión, MAG muchas veces, entonces hacemos menos imágenes de que hacíamos antes. Mil gracias. Una otra duda. ¿Es posible decir que tomosíntesis reduce el número de biopsias? Reduce el número de biopsias benignas, pero tenemos un número mayor de biopsias malignas, porque encontramos más lesiones que son sospechosas y encontramos más cánceres. Bueno, ¿crees que en el futuro próximo la tomosíntesis será una premisa básica en los exámenes de mamografía en América Latina? Creo que sí, porque nos permite hacer más diagnóstico, tenemos menos falsopositivos, menos rellamadas, el flujo de trabajo es mejor y el examen es más rápido, entonces nos permite hacer más exámenes en un mismo equipo. Muchas gracias. Una otra duda. ¿Hay impactos en visualización en las mujeres con implantes mamarios? En las mujeres con implantes, hacemos la tomo solamente en las incidencias con desplazamiento posterior, en las incidencias de Eklund. Se puede ver muy bien y tuvimos muchos casos en que detectamos cánceres en la tomo haciendo la incidencia de Eklund. Se puede hacer. Con el implante es posible, pero para nosotros hay artefacto. En general hacemos una mamografía 2D con el implante y el desplazamiento con tomo. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias una vez más. Creo que ya llegamos en el horario. Si alguien más tiene dudas, por favor envíe un correo a ologic.latam@ologic.com. Muchas gracias a todos por su participación. Mañana seguimos con nuestro ciclo de webinars. Doctora, muchas gracias una vez más. Muchas gracias y mi correo también está en la pantalla. Si alguien tiene duda, me puede enviar también una pregunta que contestaré. Y gracias a todos por la participación. Buenas noches. Buenas noches.